En este video vamos a ver cómo desarrollar la API para la aplicación de diagnóstico médico que comentábamos en el video anterior. Desde la versión 5.3 de Laravel nosotros encontramos las rutas en una carpeta llamada routes. Aquí nosotros tenemos un archivo para las rutas de la API y un archivo por separado para las rutas que están en nuestra página web y que nos devuelven vistas usualmente. Comento esto porque en versiones más anteriores la ubicación de las rutas era muy distinta. Se encontraban dentro de app y en carpetas más específicas. Ahora, como queremos hacer una API bastante simple, lo que hacemos es acceder a este archivo API y aquí nosotros vamos a encontrar un ejemplo que ya nos propone Laravel de por sí, que es esta ruta llamada user. Como vemos, por defecto se está aplicando un middleware a esta ruta. Este middleware lo que propone es hacer una autenticación para la API. Cuando se desarrollan APIs, estas usan una autenticación basada en tokens, ya que no existen variables de sesión como cuando usamos directamente Laravel y nuestro controlador con una página web. Entonces, esta autenticación basada en tokens permite que se genere un token cada vez que un usuario inicia sesión y que además el token tenga una caducidad. En nuestro caso, la aplicación de diagnóstico veterinario va a ser de uso general. Por lo tanto, no necesitamos validar con este middleware. Queremos que sea una ruta de uso genérico para que de esa forma cualquier persona que use la aplicación pueda hacer consultas sobre diagnósticos y no tenga que iniciar sesión ni requerir algún token. Por ahora vamos a crear una ruta bastante simple que nos va a permitir obtener una respuesta en JSON de todas las enfermedades que existen en la aplicación. Vamos a llamar a esta ruta de esta forma y aquí vamos a devolver una colección de enfermedades y Laravel se encargará de mapear esto automáticamente a una respuesta en JSON. Entonces creamos una variable llamada enfermedades y vamos a acceder a este modelo para obtener todas las enfermedades. Por último, vamos a devolver la colección que estamos obteniendo. Para evitar escribir aquí el código de cada ruta, vamos a crear mejor un controlador. Para hacer ello nos ubicamos en la carpeta de nuestro proyecto y escribimos el comando php artisan make controller y como queremos ubicar el controlador dentro de una carpeta API, escribimos primero API, backslash y ahora el nombre del controlador. Presionamos Enter y con ello se creará nuestro controlador. Entonces venimos aquí, lo buscamos dentro de la carpeta controllers, la carpeta API y aquí en nuestro controlador vamos a escribir nuestra lógica. Por lo tanto, esta función que estaba acá la recortaré y al pegarle en el controlador le pondré como nombre all para que de esta manera se obtengan todas las enfermedades. Para hacer que este método se enlace con la ruta que hemos definido, escribimos la carpeta en donde está el controlador y luego el nombre del controlador, arroba y ahora el nombre del método, que en este caso sería all. Aquí debemos tener en cuenta que todas las rutas que creamos dentro del archivo api.php van a funcionar dentro de la ruta de API. Por ejemplo, aquí la ruta disease va a estar con el nombre disease, pero luego de API slash. Por lo tanto, para acceder a esa ruta tenemos que escribir slash API slash disease sobre nuestra IP. Y de esta manera podemos ver todas las enfermedades que están registradas en formato JSON. No se observa bien porque lo estoy viendo directamente en el navegador. Existen varias extensiones en Chrome para poder ver con formato las respuestas en JSON. Una de estas extensiones es Postman, que es lo que estoy usando ahora mismo. Cuando hago la petición GET a la ruta que antes comentaba, se obtiene ahora el resultado en JSON, pero con un formato ya determinado. Estas son todas las rutas que tenemos que declarar para nuestra API.
como ya vimos en el video anterior. Vamos a centrarnos en desarrollar las dos últimas, que serían las más sencillas, que es devolver el listado de enfermedades en base a un sistema y el listado de enfermedades también en base a una especie. Entonces aquí vamos a agregar un par de rutas más. Las rutas las crearemos de la siguiente manera. Si se usa la ruta system/id/disease, sabremos que el usuario quiere ver las enfermedades del sistema que se le pasa como parámetro. Si el usuario usa especies/id/disease, entonces sabremos que quiere ver las enfermedades de la especie que se le pasa aquí. Esta es la forma de pasar parámetros a través de una ruta usando Laravel. Como son dos rutas distintas y deben hacer cosas distintas, vamos a crear dos métodos distintos también para responder a estas peticiones. Una será bySystem, porque son enfermedades basadas en un sistema en particular, y el otro basado en una especie. Entonces duplicamos o triplicamos la función all que tenemos aquí para crear dos funciones más, una basada en sistema y otra en especies. La diferencia es que estas funciones de aquí reciben un parámetro en la ruta, que como llamamos id anteriormente, entonces aquí también se van a recibir en una variable llamada id. Si usamos aquí otro nombre, entonces ese otro nombre hay que ponerlo acá de la misma forma. Para obtener las enfermedades de una especie determinada no hay problema, porque dentro de nuestra tabla de enfermedades tenemos un campo llamado species id, que es el id de la especie a la que pertenece la enfermedad. Por lo tanto, bastaría aquí con cambiar el método all por un método where, en donde vamos a asegurarnos de filtrar en base al campo species id. Este campo tiene que ser igual al id que nos pasan por la ruta como parámetro de ruta, y obtendremos todas esas enfermedades para luego devolverlas. Entonces, por ejemplo, si queremos obtener las enfermedades de la especie bovino, tenemos que basarnos en el id de esta especie. En este caso, la especie bovino tiene como id 9, por lo tanto, aquí en nuestra petición vamos a cambiar la ruta para usar la ruta que hemos declarado de este lado. Siempre después de API/, y aquí las llaves son solamente para representar un parámetro de ruta. En este caso lo cambiamos todo esto por un número. Al hacer una consulta a esta ruta obtenemos todas las enfermedades de la especie 9, que en este caso es bovino. Ahora vamos a ver cómo obtener todas las enfermedades, pero en base al sistema. Aquí la cosa cambia porque ya no hay una relación directa. Por ejemplo, una enfermedad pertenece siempre a una especie determinada, pero una misma enfermedad que está en una especie determinada puede afectar a uno o a varios de sus sistemas. Por ejemplo, en la especie bovino se han considerado todos estos sistemas. Puede haber una enfermedad que afecte a varios de esos sistemas. Como es una relación de muchos a muchos, la forma de hacer la consulta cambia. Lo único que tenemos en este caso es una tabla que relaciona enfermedades con sistemas. Una primera alternativa sería venir a esta tabla, filtrar en base al ID del sistema que estamos buscando, ver qué enfermedades se asocian con ese sistema y luego con esos ID consultar la tabla de enfermedades para ver cuáles son y devolver eso a través de nuestra API. Esa primera alternativa se vería de esta forma. Tenemos que acceder a la tabla de relaciones, filtrar en base al sistema y obtener todos los IDs de las enfermedades para luego consultar nuevamente la tabla de enfermedades y obtener adecuadamente lo que buscamos. Esa es una alternativa si es que no usamos relaciones de muchos a muchos entre modelos. Si nosotros usamos una relación de muchos a muchos entre los modelos de enfermedad y sistema, entonces una vez que nosotros tenemos un sistema determinado, podemos acceder a todas sus enfermedades fácilmente. Usando el método find, nosotros podemos acceder a un sistema en base a su ID. De esta manera accederíamos a un sistema, por ejemplo, con ID 9. Y luego que tenemos el objeto del sistema, podemos acceder a todas sus enfermedades de esta manera.
y obtendremos directamente una colección de enfermedades. Eso de cierta forma nos ahorraría hacer todo el proceso que antes comenté. Vendría a equivaler a lo mismo, pero de esta manera es más fácil saber lo que se está haciendo y recordarlo en un futuro. Buscamos al sistema con ID tal y luego accedemos a sus enfermedades. Para que esto funcione, lo que tenemos que hacer es definir la relación de muchos a muchos entre sistemas y enfermedades. En este caso, venimos al modelo de sistema y aquí vamos a crear una nueva función para definir esta relación. Como un sistema se asocia con varias enfermedades, la función se llamará disease. Y como es una relación de muchos a muchos, vamos a usar el método belongs to many. Aquí dentro ponemos el namespace app seguido del nombre de la clase de enfermedad. Ahora vamos a ir al modelo de enfermedad y vamos a hacer la declaración de la relación pero de forma inversa. Entonces aquí una enfermedad se puede asociar con varios sistemas y por lo tanto belongs to many system. Entonces descomentamos esto, eliminamos esta línea y vamos a importar aquí el modelo sistema. Para que hagamos pruebas ya no vamos a basarnos en la especie bovino, sino más bien en el sistema circulatorio de la especie bovino. Aquí el ID de este sistema es el ID 6. Por lo tanto, vamos a hacer una petición a esta ruta de aquí usando Postman y le vamos a pasar como parámetro de ruta el número 6. Ejecutamos la petición y en este caso nos encontramos con un error porque yo he cometido aquí el error de usar paréntesis. Una vez que tenemos el sistema, debemos acceder a las enfermedades de esta manera, como si fuera un atributo. De tal forma que si hacemos la petición otra vez, ahora ya podemos ver todas las enfermedades asociadas al sistema en particular que antes estábamos viendo. Aquí nosotros en una misma línea obtuvimos el sistema y luego las enfermedades, pero si les parece más conveniente también es posible guardar primero el sistema en una variable system y luego de esta variable system acceder a las enfermedades. En este caso se hace la consulta para obtener el objeto sistema y luego acceder directamente allí en la misma línea a las enfermedades. Otra cosa importante a tener en cuenta es que Laravel tiene una convención en que detecta cuál es la tabla intermedia entre nuestros dos modelos. Sabe que la tabla de los sistemas es systems, que la tabla de las enfermedades es disease, porque simplemente busca la tabla en plural. Y para la tabla intermedia lo que hace es juntar en singular ambos modelos. Por ejemplo, system y disease en orden alfabético primero sería disease y luego system. Entonces la tabla intermedia asume que es disease-system. Y como en nuestro caso ese es el nombre que se ha usado para la tabla, no hay ningún problema, porque el árabe lo reconoce inmediatamente. Ahora, si nosotros hubiéramos usado un nombre de tabla distinto, habría que indicarle aquí a través de un parámetro más cuál es el nombre de la tabla intermedia. Dentro de esta tabla intermedia nosotros tenemos Disease ID y System ID. También forman parte de la convención del Laravel, porque su nombre es el nombre del modelo _ID. Pero si aquí las columnas tendrían también otro nombre, si tuvieran otro nombre, entonces también habría que aquí especificarle en otro parámetro más tanto el nombre de la tabla intermedia como el nombre de la clave foránea, que hace posible esta relación de muchos a muchos. Por ahora ya tenemos nuestra API que responde a estas últimas dos preguntas, que son el listado de enfermedades. En los videos siguientes vamos a ver cómo desarrollar los web services para estas otras dos consultas que tienen que diagnosticar en base a los síntomas que se le va a pasar como parámetro al API y responder entonces con las posibles enfermedades.